Procedemos a leer de corrido el problema 294 del libro Física Universitaria Circe Manqui, volumen 1, 13ª edición. A continuación, de forma pausada, releemos el problema y vamos a resolverlo. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la parte en construcción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, o su equivalente 6 litros por segundo. Calcule. A. La rapidez de flujo en la parte más ancha y en la parte más angosta. La diferencia de presión entre estas partes. La diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma en U. La figura ilustra un medidor de Venturi que se utiliza por medio del mercurio para medir la rapidez de flujo en el tubo. Siendo el caudal constante, podemos aplicar la ecuación de continuidad, que dice que el caudal se mantiene constante para las secciones más anchas en el punto A y la sección más angosta en el punto B del tubo. Los dos puntos están en el mismo nivel. Despertando, tenemos que la rapidez en el punto A, previo llevar la sección A unidades del sistema internacional mediante la fracción unitaria equivalente, que dice que un metro cuadrado son 100 centímetros, todo elevado al cuadrado, nos queda que su valor es de 1,5 metros por segundo. Para la rapidez en B, haciendo el mismo procedimiento, obtenemos que la misma es de 6 metros por segundo. El efecto Venturi es un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Tanto el tubo de Pitot como el de Venturi se usan para medir líquidos y gases. Sin embargo, en la práctica, el tubo de Venturi se usa principalmente para líquidos, mientras que el tubo de Pitot se usa preferentemente para gases. Ambos instrumentos también sirven para medir el gasto caudal. En la sección B, se nos pide calcular la diferencia de presión entre las porciones A y B y cuál es la diferencia de altura en el tubo medidor. Como el flujo lo consideramos estable y suponemos que el fluido es incompresible y que tiene fricción interna, o sea, viscosidad despreciable, podemos utilizar para el cálculo la ecuación de Bernoulli, que dice que P más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado más la densidad por la gravedad por la coordenada y es constante. El primer término lo denominamos presión lateral, que junto con el tercer término conforman una presión hidrostática. El segundo término se lo denomina presión cinética y la suma total es la presión hidrodinámica o presión terminal. Vamos a ver acá cómo lo aplicamos para la sección A y B. Tenemos la presión lateral en A más la presión cinética, un medio de la densidad del agua, por la rapidez en el punto A al cuadrado, que ya la conocemos, más la densidad del agua por la gravedad por H sub A. La misma consideración para la sección en B. Dado que H sub A y H sub B tienen la misma coordenada vertical y es igual a 0, podemos cancelar ambos términos en ambos miembros. El tercer término entonces se anulará. Y operando matemáticamente, acá abajo, despejando P sub B, ubicándolo en el primer miembro junto a P sub A, nos queda que un medio de la densidad del agua por, entre paréntesis, la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado, es igual a 16.875 pascales. Acá tenemos la misma ecuación, una vez que hemos cancelado los términos que tienen en cuenta la gravedad, pero reemplazando el valor de la densidad por su igual, masa dividido el volumen. Pero luego, teniendo en cuenta que la masa es P sobre G, podemos también expresar esta ecuación en función
en vez de la densidad, del peso específico, ya que el peso específico es P sobre B. Entonces tendríamos la misma ecuación, pero ahora en función del peso específico. Bien. En el punto C, para resolverlo, que nos piden las diferencias de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U, sea H, tomamos como nivel de referencia ahora la interfase entre el fluido en estudio y el mercurio. Y con una relación presión-profundidad para cada rama del medidor, o sea, P igual a una P inicial más la densidad por la gravedad por la coordenada I, tendremos en la rama izquierda la presión PR, que debe ser igual a la PR' en la rama derecha porque está en el mismo nivel. Para calcular esto tenemos entonces la presión inicial, P sub A, más delta G por, o sea, la densidad de toda la columna de agua que está en la rama izquierda hasta el nivel, hasta la interfase, por la altura X más H. Aplicando propiedad distributiva, nos quedarían dos términos, uno con X y otro con H. La presión en la rama derecha, a nivel de referencia indicado, sería la presión en el centro, PB, más delta del agua, o sea, la densidad del agua, por G, por X, que es lo que ocupa la columna de agua en el tubo Venturi, más delta, ahora sí, del mercurio, por G, por H, que es lo que ocupa la columna de mercurio hasta el nivel de referencia. Como en ambos miembros tenemos dos términos iguales, los podemos cancelar. Luego, agrupando en el primer miembro la presión B, que se resta la presión en A, y de esa manera obtener las diferencias, y en el segundo miembro el resto, sacando factor común G y H, y despejando, obtenemos la altura de la columna de mercurio, que es de 14 centímetros, y es precisamente la manera en que se mide las presiones en el tubo de Venturi.